Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios continúe bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. En esta ocasión queremos abordar el tema Santos bajo construcción. Santos en construcción. Queremos leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, verso 48, donde dice la palabra de la siguiente manera: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No cabe dudas de que este es un reto bien grande, bien ambicioso, muy responsable, prácticamente difícil de alcanzar. Y es un reto que lo lanza el que bien puede hacerlo, el que mejor puede hacerlo, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Es el que lanza ese reto. Ciertamente, cuando uno comienza en los caminos del Señor y alguien le dice a uno que está llamado a ser perfecto, de inmediato uno encuentra la tarea muy difícil. De inmediato uno se pregunta, ¿cuándo podré yo lograr una meta como esa? ¿Es posible alcanzarla? De otra manera el Señor no hubiera lanzado ese reto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente aquí podríamos darle una interpretación acomodaticia en el sentido de que pudiera referirse a la identidad de uno. Es decir, que nosotros debemos sentirnos realizados, identificados, conocer quién realmente somos, a qué vinimos a este mundo, encontrarnos con nosotros mismos, que seamos lo que hemos sido creados para ser, ni más ni menos. De la misma manera que en Dios no hay doblez alguno, ni ambigüedad ninguna, sino que Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Él es el que puede decir yo soy el que soy. Que de esa misma manera que Él puede decir yo soy el que soy, cada uno de nosotros pueda definirse a sí mismo, identificarse a sí mismo, conocerse a sí mismo y saber quién uno es. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios se conoce muy bien a sí mismo. Y Él quiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos de igual manera. Sé tú el perfecto tú. Bien podría ser esa una interpretación. Sin embargo, no podemos dudar de que realmente el Señor nos ha salvado y al salvarnos nos llama a la santificación. La santificación es un proceso gradual y progresivo. Es importante que el recién convertido, la persona que desea servirle al Señor, ha iniciado su vida cristiana, su deseo es perseverar en los caminos del Señor, mantenerse en los caminos del Señor,
creciendo en gracia, pueda ser orientado, como hemos venido tratando de hacerlo, hemos venido hablando en una serie de mensajes aquí en este canal sobre los rudimentos del cristianismo, es decir, los primeros pasos, lo que uno comienza a hacer cuando se encuentra con Jesucristo, cuando conoce al Señor, cuando entra en una relación íntima con el Señor, cuando recibe el perdón de sus pecados y siente dentro de sí el gozo de la salvación, comienza a caminar en pos del Señor paso a paso. No sacamos carrera a todo lo que da, toda la velocidad, porque tal vez no nos dé el aire para llegar a la meta, sino que vamos poco a poco, porque esto es un maratón bastante largo. Es el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, este será salvo. Por eso hemos querido hablar de los rudimentos, de los primeros pasos. Después veníamos hablando de la forma y manera en que uno puede contribuir a ese proceso de la santificación, buscando del Señor, acercándose a Él, tratando de vivir una vida consagrada al Señor. Para eso decíamos que la lectura de la palabra es esencial, Biblia. La oración es esencial. La Biblia, la palabra nos santifica. El Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la lectura de las Sagradas Escrituras es importante en nuestra santificación. La oración también nos ayuda en la santificación, porque cuando nosotros oramos, nos humillamos, nos quebrantamos en la presencia del Señor, nos sensibilizamos y eso ayuda a nuestra santificación. El ayuno, también hablamos sobre el ayuno, porque cuando nosotros ayunamos, estamos marchitando la carne con todos sus vicios y sus concupiscencias, y el espíritu se renueva dentro de nosotros y nos vamos santificando en el Señor. Así es que es importante conocer todos esos procesos, aunque el llamado y el reto del Señor es: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Pero si bien es cierto eso, el Señor nos conoce muy bien. Él conoce nuestra naturaleza. Él conoce los esfuerzos que nosotros hacemos para consagrarnos a Él, para acercarnos a Él, para hacernos más parecidos a Él, para imitar su modelo, su ejemplo. Pero sabe que somos humanos y que necesitamos pasar por un proceso. Y cuando hablamos de que la santificación es un proceso, estamos admitiendo que es algo que se va a operar en nosotros por fases, por niveles, paso a paso, poco a poco, que es algo que se va a operar en nosotros de forma gradual y progresiva. Cuando decimos que la santificación es un proceso, estamos diciendo que es algo que se opera en nosotros de forma gradual y progresiva. Vamos pasando por pasos, vamos pasando por niveles, vamos pasando por fases, y el tiempo ayuda mucho. A medida que el tiempo va pasando y vamos nosotros conociendo mejor al Señor, nos vamos acercando más a Él, nos vamos sensibilizando y nos vamos nutriendo de todos estos ejercicios espirituales de los que hemos venido hablando, que nos ayudan a fortalecer nuestra vida en el Señor. Nos vamos santificando. El Señor sabe cuán difícil es ese proceso. El Señor sabe cuán ambicioso sería en nosotros pretender o querer llegar a una perfección absoluta, aun cuando Él dice: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Qué bueno que lo dejó dicho de esa manera, porque eso nos impone a nosotros la necesidad, el compromiso y también el esfuerzo de nosotros hacer todo lo que sea necesario para consagrar nuestras vidas al Señor y para que ese proceso de la santificación vaya en progreso en nuestras vidas, porque hacia lo que vamos es hacia la perfección. Él sabe que en esta vida no es fácil serlo y lograrlo. De hecho, en cierta ocasión, un joven vino a él corriendo, dice allí en el capítulo 10 de Marcos, versos 17 en adelante, vino este joven corriendo y postrado de rodillas le dijo: Señor bueno, ¿qué cosa haré yo para heredar la vida eterna? O maestro bueno, ¿qué haré yo? ¿O qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él, de inmediato el Señor le dice: ¿por qué me dices bueno? No hay ni uno bueno, solamente Dios. Si estará consciente el Señor de lo difícil que es llegar a una perfección, a una bondad absoluta, a una justificación absoluta. No es fácil y Él lo sabe, pero nos llama a encarrilarnos, a encaminarnos en ese proceso de la santificación. La santificación se opera dentro de nuestro ser a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros tratemos de consagrarnos al Señor, invocar su nombre, invocar su presencia, pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que no se aparte de nosotros nunca la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que a través de todos los demás ejercicios de los cuales hemos hablado nos ayuda en el proceso de la santificación. Allí en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14, se nos habla de que el Señor Jesucristo constituyó ministros, constituyó personas, obreros suyos, instrumentos suyos, puestos por Él para ayudar a la iglesia, ayudar a la feligresía, ayudar a los creyentes en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de la santificación. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que nosotros, una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, podemos decir que somos santos. Somos santos. Porque la palabra santo no significa perfecto absoluto. Ni siquiera significa perfecto aún no siendo absoluto. Sino que significa separado. La palabra santo lo que significa es separado. Es decir, que una vez que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, hacemos ese pacto con Él de aceptarlo y comenzar a servirle, nos convertimos en personas separadas para Dios. De ahí viene la palabra santo. Somos santos en el sentido de que somos personas separadas para Dios. A esos separados para Dios, Dios ha puesto en la iglesia unos que deben estar un poco por encima en términos de ese proceso de santificación, para ayudar a los demás que están en niveles inferiores, graduales, a que puedan también hallar la santificación, puedan irse preparando en el proceso de la santificación. Por eso es que dice ahí que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Si el Señor llamó esos ministros y esos ministerios para ayudar a perfeccionar a los santos, no tiene gracia que un santo perfeccione a otro santo. Eso le impone a esos ministros
un grado mayor de santificación. Es decir, deberían ser más santos que aquellos santos a los cuales ellos van a perfeccionar. Serían casi perfectos, porque para poder perfeccionar a los santos, esos deben haber llegado a un grado mucho mayor de santificación, podríamos decir, o perfectos o casi perfectos, para poder ayudar a perfeccionar a los santos. Eso no todo el mundo lo ve de esa manera, no todo el mundo lo entiende de esa manera, pero no tiene gracia alguna de que nadie que no sea santo o un poco más que santo puede estar preparado para perfeccionar la santidad de otro. Ahí está muy claro. Pero también dice que esa santidad se puede perfeccionar. De hecho, eso también lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1, donde se nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que la santidad se puede perfeccionar. Y si la santidad se puede perfeccionar, entonces somos santos bajo construcción. Somos santos en construcción. Somos santos en el proceso del perfeccionamiento. No hemos llegado a la perfección, queremos llegar a la perfección. Y para eso necesitamos encaminarnos o encarrilar nuestras vidas en el proceso de la santificación, que como proceso ya dijimos que es gradual y progresivo. No es algo que se opera de la noche a la mañana. Hay muchas personas que no conocen estas cosas, que cuando alguien se convierte al evangelio ya quieren que sea santo y perfecto al otro día, a los 2 días, a los 3 días, que sea perfecto. No puede cometer ningún tipo de pifia o de falla, porque lo critican. Ahora se supone que tú no hagas eso porque tú eres cristiano, tú eres santo, tú se supone que actúes de una manera completamente distinta. Y si bien es cierto eso, no es menos cierto que el proceso de la santificación no es algo que ocurre inmediatamente. Que uno u otra persona sea tan bienaventurada que ese proceso se haya operado en él de la noche a la mañana, se puede dar, ciertamente. Pero no podemos decir que esa es la regla. Lo reglamentario, lo normativo es que el hombre y la mujer que acepta a Cristo como Salvador personal se inicia en un proceso gradual y progresivo que se llama el proceso de la santificación, donde cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, nosotros nos vamos limpiando, nos vamos purificando, vamos dejando cosas atrás que no convienen para nuestra vida espiritual y nos vamos transformando poco a poco para llegar a la medida de la estatura del siervo de Dios que conoce al Señor en espíritu, en verdad, y le sirve al Señor en espíritu, en verdad, y que ya se ha ido adelantando en ese proceso de la santificación. Dice allí en Levítico 19:20, sed santos porque yo soy santo. Obviamente, el Señor nos llama a la santidad. El Señor nos llama a la santidad y nos llama a la perfección. Pero lo que quiere decir es que tenemos y debemos encaminarnos en ese proceso. No es algo que lo obtenemos inmediatamente, no es algo que lo obtenemos de la noche a la mañana. Es algo que se va operando en nosotros poco a poco. Que ha habido hombres que lo han logrado, ciertamente los ha habido, como fue el caso de Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios lo encontró justo. Como es el caso de Job, que Dios mismo dio testimonio de que era justo, temeroso de Dios, apartado de mal. Como es el caso de Asa, uno de los reyes del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas, aparece un hombre también declarado justo por Dios. Un hombre como Ezequías. Y ha habido otros que han alcanzado un nivel de santidad, han alcanzado un nivel de justicia, han alcanzado un nivel de perfección en la presencia de Dios.
pero entendemos que sea como fuere, ha sido un proceso por el cual han ido pasando, que ha sido gradual y progresivo, siempre increciendo, siempre aumentando, siempre acercándose cada día más a la semejanza del Hijo de Dios, que es como Dios quiere que nosotros seamos. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que el apóstol Pablo imitaba a Cristo, y como imitaba a Cristo, quería ser igual que Cristo. Podía invitar a aquellos que le seguían a que lo observaran a él, se dieran cuenta cómo él se esforzaba en la vida por ser semejante al Señor, y que ellos podían hacerlo de la misma manera que él lo hacía. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. En ese proceso de la santificación, buscando siempre la perfección a la cual el Señor nos llama. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ciertamente, el llamado de Dios, la invitación o el reto, es a que nosotros nos santifiquemos de manera tal que podamos llegar a la estatura del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, y ser semejantes a Él en su muerte, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 10, en la palabra del Señor. Sin embargo, es importante que nosotros veamos también, para nuestro alivio y para que no nos sintamos tan ansiosos caminando en este proceso, que la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice de esta manera: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece. Y nosotros conocemos lo que es la aurora. Nosotros vemos cómo en la mañana se va levantando el sol y se va levantando la claridad, y no es de golpe que acontece eso, ni súbito, sino que es gradual y progresivamente. Y aquí dice en Proverbios capítulo 4, verso 18: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece. Allí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, dice que ese proceso de santificación, o en ese proceso de santificación, el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando de día en día, va creciendo. En Romanos capítulo 12 y versículo 2, el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Así que nos vamos renovando, nos vamos transformando gradual y progresivamente, y poco a poco vamos alcanzando ese proceso de la santificación. Allí en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice: despojaos del viejo hombre, el cual está viciado, y renovaos por medio del espíritu de vuestra mente, y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos llamados al proceso de la santificación. Estamos llamados a encaminar nuestras vidas. Una vez que comenzamos en los caminos del Señor, nos entregamos al Señor. No podemos pretender, y nadie puede pretender, que seamos santos de la noche a la mañana, que seamos justos absolutamente de la noche a la mañana, que seamos perfectos de la noche a la mañana, cuando nadie realmente lo es. Y el mismo Señor lo dijo, y Pablo también: no hay justo, no hay santo, no hay perfecto, ni aún uno. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a hacerlo, y el llamado es a que nos esforcemos por llegar a hacerlo. Pero esto no es algo que lo hace uno mismo. Uno no puede producir ese cambio en uno mismo. Uno no puede transformarse a sí mismo
es un proceso que se lleva a cabo en el interior del creyente a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de la palabra de Dios, a través del ejercicio de la oración, el ayuno, la consagración, la sensibilización que se va operando dentro de nosotros. Todo eso obrando junto llega a llevarnos a nosotros a obtener o a encarrilarnos, encaminarnos en ese proceso de la santificación que el Señor exige de todos nosotros. Lo importante que nosotros tenemos que llevar en mente es que el Señor nos quiere santos, que el Señor nos quiere perfectos, que el llamado es sed santos como yo soy santo, que el llamado es sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que no lo somos todavía, no lo somos. Que podemos lograrlo, pero es un proceso, como hemos dicho, un proceso que pasa por diferentes etapas, por diferentes niveles, que va tomando tiempo y poco a poco, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece. Así mismo es el proceso de santificación en nuestras vidas. Es como aquellas antiguas cámaras Polaroid que había, que se tiraba una foto y luego había que sacar el cartucho, ponerlo al sol y a los pocos minutos iba surgiendo, poco a poco iba esclareciéndose esa fotografía que se había sacado hasta que sale la figura de la persona que se fotografió claramente y visiblemente. Es un proceso. Asimismo es el proceso de la santificación, que nosotros debemos someternos, que nosotros debemos encarrilarnos, que debemos encaminarnos, que debemos pedírselo al Señor, que debemos hacer el propósito en nuestras vidas de ir dejando cosas que no agradan a Dios y que tampoco nos ayudan a nosotros, no son beneficiosas en nuestra vida, sino que nos perjudican, para nosotros poder acelerar o poder lograr ese proceso de la santificación, a que nosotros nos vayamos apartando de ellos y acercándonos a Dios. Y todas estas cosas las podemos lograr a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la perseverancia, a través de la adoración y de todos los ejercicios y los rudimentos cristianos de los cuales hemos venido hablando, como pasos iniciales y secuenciales en nuestro crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Procuremos siempre agradar a Dios en nuestras vidas cristianas hasta que lleguemos a la estatura del hombre que Dios quiere que nosotros seamos, santos y perfectos para Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si hubiera alguna vida que todavía no se ha encaminado, no ha dado el primer paso para comenzar este camino nuevo, le invito a que ahí donde está, ore conmigo esta oración e inicie su vida cristiana en el día de hoy. Dígale: Padre, en este momento me entrego a ti, necesito salvación, soy pecador, me arrepiento, confieso mis pecados en tu presencia. Límpiame, santifícame, perdóname, hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Tómame de la mano, Señor, y ayúdame a caminar contigo y a perseverar en tus caminos hasta que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos a ti. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Padre, por esta salvación y por este perdón. Gracias por hacerme una nueva criatura en el día de hoy. Si has hecho conmigo esta oración, busca una iglesia de sana doctrina, allí donde te sientas feliz, tranquilo, contento, y que tú veas que es el lugar donde tú quieres estar para dedicar tu vida al Señor, y comienza una nueva vida en Cristo, sirviéndole al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios los bendiga a todos. Amén.